Dios le bendiga, amigo y hermano que me ve y que me escucha a través de este medio. Continuando con el capítulo 21 del libro de los Hechos, tenemos que recordar que Pablo llegó a Jerusalén aun cuando había recibido palabra por medio del Espíritu que no fuera hasta allá. Pablo, dando el informe, se levantan personas judaizantes para hablar nuevamente del tema de la circuncisión. Pasados los días de la purificación, como es costumbre en las leyes levíticas y deuteronómicas, los cuales eran 7 días, llegan los judíos de Asia al templo y hacen una revuelta en contra de Pablo. Y pedían ayuda a los israelitas que estaban en la sinagoga. Acusaban a Pablo de enseñar cosas en contra de la ley y en contra de la enseñanza del templo. Esas eran 2 de las acusaciones. La tercera acusación era de haber profanado la santidad del templo llevando a un pagano, esto refiriéndose a un hombre de nombre Trófimo, el cual era de la ciudad de Éfeso. Este era un hombre converso al Evangelio de Jesucristo. Esto enfureció a la gente del templo y arrastrando a Pablo fuera del templo, querían darle muerte. Llamaron al capitán de la compañía de soldados que se encontraba en aquel lugar, y cuando la gente vio al capitán y al centurión, dejaron de golpear a Pablo. El capitán ordena la aprehensión de Pablo y le ponen cadenas en manos y pies, cumpliéndose una de las primeras partes de la profecía que se le había dado. El capitán pregunta que cuál era la acusación y todos gritaban, no se ponían de acuerdo sobre las acusaciones de Pablo o en contra de él. El capitán ordena que lleven a Pablo a prisión, cumpliéndose la segunda parte de la profecía que fue dada por boca del profeta Agabo. Habían sido tantos los golpes que le habían dado a Pablo que éste no pudo caminar. Los soldados tuvieron que cargarlo, pues detrás de ellos venía la multitud de judíos, pues querían sacar fuera de la ciudad a Pablo. Tenemos que entender que los soldados no era que estaban siendo amables con Pablo en ningún momento. Era que habían varias cosas que eran de peso para Pablo. Venía, como dije anterior, un tumulto de gente enojado, pero la más peso que tenía era que Pablo era ciudadano romano. Y Jerusalén, como todos sabemos, en aquel entonces estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por lo cual tenían que proteger la integridad de Pablo, no por el Evangelio, sino por ser ciudadano del imperio. Pablo es llevado ante el juzgado y Pablo levanta la mano para así poder presentar defensa a su favor. Le piden a Pablo que hablara en griego, pero Pablo comenzó a hablar en hebreo, el idioma que los israelitas dominaban a cabalidad. De esta forma culminamos este capítulo 21 y nos veremos en el capítulo 22 con la defensa total que Pablo hizo a su favor. Acuérdate que
estamos en tiempos difíciles y que estos tiempos difíciles serán cada día más duros y por lo cual debemos de crecer en la fe, siguiendo como ejemplo las defensas que Pablo tenía a su favor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima semana, la cual comenzaremos el capítulo 22.